Álvaro llegó a Spindler-Upmling con el mismo entusiasmo que lo había llevado por media Europa, mochila al hombro, cámara reflex en mano y una actitud entre explorador urbano y influencer amateur. Había escuchado sobre los montes de los gigantes, Krkonoše, por un podcast de leyendas eslavas, y tras ver algunas imágenes en Instagram de los picos envueltos en neblina, decidió improvisar una travesía solitaria, cruzando la montaña hacia el pueblo polaco de Karpás. Quería documentar el viaje, subir vídeos, reírse un poco de los lugares encantados y conseguir nuevas historias para su canal de viajes alternativos. El pueblo checo lo recibió con una calma que rayaba en lo siniestro, calles húmedas, madera vieja y tejados inclinados cubiertos de musgo. Los pocos locales que encontró hablaban entre sí en murmullos. En la recepción de una posada de montaña, una casa de madera ennegrecida por el tiempo, una anciana le entregó la llave de su habitación con manos temblorosas. No le hizo preguntas. Solo le ofreció té caliente y una advertencia. No camines solo por la ruta de las piedras cuando hay niebla, joven. Y por favor, no digas su nombre. Álvaro arqueó una ceja. ¿El nombre de quién? La mujer dudó, como si incluso pensar en ello fuera peligroso. El señor de la montaña. Los antiguos lo llamaban Riberkohl, aunque en alemán es peor, Rubezal. Él oye su nombre. A veces, despierta. Álvaro no pudo evitar soltar una risita. Le parecía encantador el folclore local, aunque algo trasnochado. Mientras tomaba el té, la mujer le explicó que él, el espíritu, el demonio, o lo que fuese, protegía la montaña desde antes de que hubiera fronteras. Que no toleraba a quienes entraban sin respeto, aquellos que se burlaban de los símbolos tallados en los árboles, de los altares escondidos entre las piedras, o de los rituales silenciosos del bosque. Quien no cree, igual está en su terreno, murmuró. Ya. ¿Y qué hace, ese señor? ¿Te castiga con cuentos o con tormentas? La anciana no respondió. Solo señaló un crucifijo hecho de ramas atado a la ventana. Aquella noche, mientras Álvaro editaba una historia para Instagram, subió una imagen del crucifijo con el mensaje: la abuela del bosque dice que no diga Rubezal. Así que claro, lo dije 3 veces. Y ahora a dormir con la maldición. Rió para sí. No creía en nada de eso. Al amanecer, partió temprano con su equipo fotográfico, una mochila con víveres y el mapa de la travesía marcada con lápiz. El bosque, al inicio, era amable, pinos altos, senderos limpios, brisa fresca y la presencia tranquilizadora de aves. Pero a medida que ascendía por la ruta de las piedras ancestrales, el clima cambió bruscamente. Un manto de niebla comenzó a deslizarse entre los troncos como si el bosque respirara. Entonces empezó a notar los símbolos, marcas extrañas en la corteza de algunos árboles, talladas con precisión. No runas nórdicas ni glifos celtas, sino algo más primitivo. Círculos, espirales, números cruzados. Y siempre, bajo ellos, una especie de rostro ovalado de ojos vacíos. No resistió la tentación, tomó varias fotos, se detuvo frente a uno de los árboles más grandes y modificó el símbolo con su navaja suiza, añadiendo una sonrisa a la figura tallada. Sacó una selfie junto a su obra y la tituló: Yo y el demonio de los nabos almohadilla Ribesal Challenge. Siguió caminando mientras la niebla crecía a su alrededor. La señal del móvil cayó. El sonido de los pájaros se apagó como si el bosque hubiera dejado de respirar. De pronto,
Solo se oía el crujido de sus propias pisadas, y algo más. Un eco. No de su voz, sino de algo más pesado que imitaba sus movimientos, unos pasos detrás, unas respiraciones después. En lo alto, el cielo desapareció bajo una capa blanca. No había viento, pero las ramas se movían. Las formas de los árboles se alargaban, irreales. Y entonces Álvaro sintió una presencia. No vio nada, pero supo que alguien, algo, lo miraba. No con ojos humanos, sino con la conciencia de la montaña entera. El nombre flotó en su mente como si no le perteneciera, Rubezal. Pero esta vez, ya no se atrevió a pronunciarlo. Álvaro no sabía cuánto tiempo llevaba caminando. El reloj de su muñeca marcaba las 11:15, pero el cielo parecía de atardecer, como si la niebla se hubiera tragado las horas. La temperatura descendía de forma extraña, no como en las cumbres donde el frío es seco, sino como si todo estuviera húmedo, denso, casi interior. El tipo de aire que no solo congela los dedos, sino que pesa sobre los huesos. Intentó orientarse. Sacó su mapa, pero la humedad había emborronado las rutas marcadas. El camino de piedra por el que había subido parecía haberse deshecho detrás de él. Donde antes hubo una vereda, ahora solo quedaban árboles torcidos y musgo oscuro. No había marcas de sendero, ni huellas. Comenzó a sentirse observado. No como si un animal estuviera al acecho, sino con la sensación mucho más cruda y primitiva de que algo antiguo y despierto lo estaba juzgando. Como si los mismos árboles hubieran visto su burla. Como si el bosque hablara en silencio. Típico, murmuró. Me pierdo en una leyenda medieval checa por reírme del folclore local. Álvaro el Valiente. ¡Qué bien! De repente, un sonido seco y rítmico interrumpió sus pensamientos. Toc toc, toc, toc toc. No venía de un lugar concreto. A veces parecía arriba, como si alguien golpeara los troncos. Otras veces a la izquierda, muy cerca. Era como si el bosque jugara con su percepción del espacio. Se giró bruscamente. Nada. Pero cuando volvió a mirar al frente, había algo nuevo, un muñeco de madera colgando de una rama. Estaba hecho con ramitas atadas con hilos viejos. Representaba una figura humana de cabeza desproporcionada, y en su centro tenía tallado un rostro grotesco, los mismos ojos vacíos y boca torcida que había visto en las cortezas. Dio un paso atrás. El suelo crujió, pero no bajo sus pies. Algo había crujido a sus espaldas. Giró de golpe. Nada. Solo árboles. Niebla. Y sin embargo, sentía que no estaba solo. Entonces ocurrió. Un árbol a unos 20 metros de distancia se partió en dos con un sonido seco, como si una fuerza invisible lo hubiera aplastado desde arriba. Álvaro gritó y retrocedió torpemente, cayendo de espaldas en el barro. Se levantó, cubierto de tierra, jadeando. Una sombra se movía entre la niebla. Alta. Desproporcionada. Como si caminara erguida, y a la vez con la lentitud de algo que no necesita apresurarse porque sabe que vas a agotarte antes. No, no, murmuró Álvaro, sacando el móvil. No tenía señal. Intentó abrir la cámara para grabar, pero la aplicación se cerraba cada vez que enfocaba la niebla. Como si el dispositivo no pudiera registrar lo que estaba allí. Entonces, una voz deformada, gutural,
surgió desde algún lugar entre los árboles. No era un idioma que reconociera, pero tampoco parecía humano. Era como una piedra tallada hablándole, como si la montaña estuviera pronunciando sonidos imposibles. Y luego escuchó su nombre. Álvaro. Fue su voz, repetida como un eco burlón, como si algo lo hubiera escuchado grabar sus historias, sus bromas, sus publicaciones. Pero el tono era más bajo, más profundo. Como si una boca gigantesca lo hubiese escupido entre piedras. Álvaro echó a correr. Corrió sin mirar atrás, sin saber si huía de algo real o de su propia paranoia. La niebla lo empapaba, los árboles parecían inclinarse, cerrar el paso. Escuchaba ramas romperse, madera crujir, y ese sonido, toc toc, toc, toc toc. Hasta que llegó a una abertura en el bosque. Un claro. Y en el centro, una especie de altar hecho de piedras apiladas. Sobre él, una cabeza de cabra esculpida en madera, con ojos vacíos clavados hacia él. Detrás, había una figura. Alta. Encapuchada. Inmóvil. Álvaro cayó de rodillas. Quiso gritar, pero la voz no le salió. La figura no avanzó. No lo tocó. Solo lo observó. Y entonces Álvaro entendió. Él había invocado algo. No con rituales. Con desprecio. Con burla. Con ignorancia. Y en esta montaña, eso era suficiente. Álvaro se arrastró lejos del altar con los ojos fijos en la figura inmóvil. Cada paso lo alejaba del claro, pero no del miedo. Sentía que la montaña entera se había volcado hacia él. El aire era espeso, y con cada inhalación su pecho dolía como si respirara grava. Logró incorporarse y se lanzó bosque abajo. No sabía si era el mismo camino por el que había subido. Todo parecía diferente, los árboles eran más gruesos, los troncos más retorcidos, y había un olor persistente a tierra abierta, a humedad de caverna. Mientras corría, empezó a notar algo imposible, el terreno no descendía. Estaba bajando, sí, pero cada paso lo acercaba a una subida. Era como si caminara dentro de un bucle vertical. Como si la montaña misma se hubiera cerrado sobre sí, cambiando su geografía a voluntad. Las piedras del camino formaban rostros. Las ramas colgaban como manos invertidas. Los árboles no se mecían con el viento, respiraban. «Basta», gritó. No era en serio. Solo era una historia. Su voz se perdió en la niebla, que ahora parecía absorber el sonido en lugar de dispersarlo. Y entonces volvió a escuchar su nombre, pero esta vez no desde fuera, sino dentro de su cráneo. Una voz grave, sin boca, sin lengua, hablándole desde dentro del hueso. Álvaro. Me nombraste. Me negaste. Me retaste. Sus oídos comenzaron a sangrar. El bosque se abrió de pronto como una herida, un hueco entre rocas, una grieta en la tierra de la que surgía un calor nauseabundo y un zumbido profundo, casi eléctrico. Álvaro cayó de rodillas frente a la entrada. Desde la grieta, surgió una brisa templada y fétida. Traía consigo voces. Miles de susurros. Como si personas enterradas estuvieran murmurando nombres, secretos, mentiras. Y entonces lo vio con claridad. Rubezal. No necesitaba explicación. No era una visión,
ni una alucinación. Era una certeza, como el dolor o la muerte. Un ser gigantesco, con cuerpo cambiante, mitad humano, mitad raíz, mitad roca. Su rostro parecía formado por máscaras de madera superpuestas, como si cambiara de forma con cada parpadeo del espectador. Tenía ojos de resina, y de sus dedos colgaban cadenas oxidadas con objetos de excursionistas, brújulas, cámaras, credenciales, relojes. Cada uno pertenecía a alguien que, como él, no respetó la montaña. Álvaro cayó de espaldas, gritando, intentando huir de espaldas por el suelo fangoso. Rubezal no avanzaba. No necesitaba moverse. El mundo se doblaba hacia él. No me nombraste por respeto, sino por burla. Una raíz emergió del suelo y le sujetó el tobillo. Otra lo atrapó de la muñeca. Comenzó a ser arrastrado lentamente hacia la grieta. Las rocas parecían latir. De su mochila caían objetos, pero al mirar no reconocía ninguno: una carta con su nombre escrita en alemán antiguo, una foto suya que no recordaba haberse tomado, una nota que decía «Ya estuve aquí». Luchó. Gritó. Suplicó. Intentó recordar el camino hacia el refugio, el nombre del guía, las coordenadas, cualquier cosa racional. Pero en la montaña del gigante, la razón no importaba. Solo la deuda. Y Álvaro había firmado la suya con desprecio. Justo antes de ser tragado por la grieta, una figura apareció entre la niebla. Era una mujer. Ropa de senderismo. Ojos oscuros, arrugas marcadas. Llevaba una campana de cobre en la mano. La hizo sonar. El sonido fue limpio, puro, antiguo. Las raíces se tensaron, y se detuvieron. Rubezal soltó un gruñido bajo. Una mezcla de piedra resquebrajada y fuego contenido. No desapareció. Solo se retiró a lo profundo, como si entendiera que aún no era su momento. Álvaro, empapado y herido, fue arrastrado por la mujer colina abajo, sin entender nada. Ni cómo lo había encontrado. Ni quién era. Solo sabía una cosa: el nombre Rubezal nunca debió haber sido pronunciado. El refugio estaba a más de 1 hora de distancia, pero Álvaro no recordaba cómo llegaron. Sus recuerdos eran fragmentos confusos, ramas moviéndose, cantos lejanos, la campana repicando cada ciertos metros. La mujer no habló hasta que cruzaron una cerca oxidada, detrás de la cual se levantaba una pequeña construcción de madera ennegrecida por el tiempo. Olía a humo y salvia. Dentro, lo sentó frente a una chimenea encendida. No había electricidad. Solo luz de velas y el crepitar del fuego. «Tienes suerte», dijo finalmente, en un español antiguo, marcado por acentos eslavos. «La mayoría no sale». «No tan pronto». Álvaro la miró con la boca entreabierta. La piel curtida de la mujer tenía cortes y manchas, y sus ojos parecían haber visto siglos de invierno. ¿Quién eres?», logró decir. «Eso no importa. Soy alguien que respeta el nombre». Le tendió una taza con un líquido oscuro y espeso. «Bebe. Es para calmar la voz que te habla». Álvaro la bebió sin preguntar. La sensación fue inmediata, su cuerpo tembló, pero la presión en su pecho se aligeró. La voz de Rubezal, que aún murmuraba desde su mente, se hizo distante. Como si volviera a hundirse en la tierra. «¿Qué es él?», preguntó,
apenas susurrando. La mujer suspiró y se sentó frente a él. El guardián de la montaña. El demonio del clima. El señor de los cambios. Hay muchos nombres. Pero tú usaste uno, sin respeto. Lo llamaste por broma. Y aquí, eso es un pacto. Álvaro apretó los puños. No fue en serio. Solo estaba grabando. Es una leyenda, ¿no? ¿Y tú crees que las leyendas sobreviven sin verdad detrás? Replicó ella con dureza. Todo lo que reíste, era un rastro. Él no necesita sangre. Necesita reconocimiento. Su territorio no se pisa a la ligera. No se invoca lo dormido. Aquí, las palabras tienen peso. Álvaro la miró, temblando. Quería decir algo, defenderse, pero se dio cuenta de que no tenía argumentos. Había sido arrogante. Ignorante. Como los tantos otros que desaparecían cada año en esas montañas. La mujer se levantó. Abrió una pequeña caja de madera tallada con símbolos que no reconoció. Dentro, había una cascabelera de hueso, una figura de cera con forma humana y una piedra triangular manchada de rojo. Tienes una elección, dijo. Puedes quedarte aquí. Vivir con lo que viste. No hablar más del nombre. Olvidarlo. Enterrarlo. ¿O qué? O pagar el precio completo. El que todos los burlones pagan. Le acercó la figura de cera. Esto eres tú ahora, según él. Una representación. Un nombre. Una deuda. Álvaro sintió un sudor frío. ¿Qué pasa si me voy? La montaña no te perseguirá. Pero sus raíces están en todas partes. Y su oído también. Puedes irte. Pero estarás marcado. Ella se acercó al fuego. Dejó caer la figura de cera sobre las brasas. Álvaro gritó. Un dolor invisible lo cruzó desde la nuca hasta la columna. Como si le hubieran arrancado algo del alma. La mujer lo sostuvo para que no cayera. No fue castigo. Fue un aviso. Él te vio. Te recuerda. Lo que hagas de ahora en adelante será observado. No vuelvas a pronunciar su nombre. Madrid. 3 semanas después. Álvaro no había vuelto a subir nada a su canal. Los comentarios de sus seguidores se acumulaban, confundidos. ¿Dónde estás? ¿Cuándo vuelves? ¿Qué pasó en ese viaje al este? Tenía los vídeos, sí. El dron, las tomas del sendero, incluso el momento en que bromeó frente al altar tallado. Pero no podía mirarlos. Cada vez que abría una carpeta o editaba una escena, sentía una presión en la nuca, como si alguien respirara muy cerca. Como si la pantalla emitiera más que luz. Había intentado retomar su vida. Salir, ver amigos, hablar de otras cosas. Pero algo en su voz había cambiado. Ahora hablaba en susurros. Dormía poco. Las noches eran peores, en sus sueños la montaña respiraba. Una noche, mientras lavaba los platos, escuchó un tintineo. Agudo. Metálico. Se detuvo. Era el mismo sonido que hacía la campana de la mujer. Miró hacia la ventana. Vacía. Cerrada. Pero en el reflejo del cristal, por un instante, no vio su cocina.
Vio niebla, rocas y algo que se movía muy lentamente entre los árboles. Volvió a parpadear. Y el reflejo fue solo el de su rostro, pálido, con ojeras profundas. A la mañana siguiente encontró una pequeña piedra triangular sobre su almohada. Roja, con una grieta en el centro. La misma que había visto en el refugio. No la tocó. Solo la miró durante minutos. No intentó grabarlo. No intentó explicarlo. Simplemente la empujó con un trapo y la metió en una caja. Luego cerró las persianas. Desconectó el móvil. Y se sentó en silencio. Porque había comprendido algo: uno no abandona la montaña. Ella te deja ir, si así lo quiere. Pero nunca olvida tu nombre. Y en algún lugar del mundo, bajo tierra o entre nieblas, Rubezal seguía contando.